Vamos a orientarnos un poco a la hora de realizar la compra de los paneles fotovoltaicos. La eficiencia de las celdas, de las células fotovoltaicas, no está avanzando tanto como podríamos llegar a pensar. Sí que es cierto que están avanzando mucho las tecnologías que están implementando los fabricantes para poder conseguir mayor potencia. Existen básicamente dos tamaños estándar. Por un lado tenemos el de 60-120 celdas, que tiene un tamaño de 1,7 metros por 1 metro, y luego nos encontramos otro tamaño un poco más grande, de 2 metros por 1 metro, de 72-144 celdas. Nos recomiendan siempre para uso residencial utilizar el tamaño de 60 celdas, que es el de 1,7 por 1 metro, dado que resisten mucho mejor las cargas, tanto de nieve como de viento, aunque lo que estamos viendo es que la tendencia es hacia el módulo más grande de 2 metros por 1 metro. Lo más habitual es encontrarse con estos dos módulos de tamaño estándar, el de 60 células o el de 72 celdas. Policristalino, que es un panel que bueno, lleva ya tiempo en el mercado, se ha demostrado que tiene una durabilidad muy alta, y la ventaja principal quizás es que el proceso de fabricación es el más simple, con lo cual el precio es el más económico. Estos módulos policristalino, por así decir, suelen tener una eficiencia entre el 16 y 17%. Luego, por otro lado, tenemos los paneles fotovoltaicos mono-PERC de célula partida. Estos módulos son los que más habitualmente vamos a encontrar a día de hoy. Tienen, como veis ahora en la imagen, una célula tipo PERC, que lo que hace es que añaden una pequeña lámina en la célula con la cual vamos a absorber más fotones de luz y aumentar la eficiencia. Como veis, en una celda normal, tipo policristalina por ejemplo, no tenemos esa lámina y algunos de esos fotones los vamos a perder y vamos a perder esa energía. Tienen implementada la tecnología de media célula, que por así decirlo el fabricante lo que hace es que coge una oblea, una celda, la divide en dos para de esa forma reducir la corriente que pasa por esas celdas, y de esa forma reducimos también las pérdidas por resistencia térmica. Estos paneles están divididos en dos, es como, por así decirlo, si fuesen dos paneles en un panel. Son dos series de paneles que están unidas en paralelo, y eso nos ayuda también mucho a reducir las pérdidas por sombras, por sombreados, por suciedad, etc. Es una de las grandes ventajas que tienen estos módulos fotovoltaicos. Como veis, utilizan también silicio tipo P. La potencia de salida es superior a los policristalinos, estamos hablando ya de 345 o 370 vatios. La eficiencia también es claramente mejor con la célula PERC y con esta tecnología de célula partida. Y el coeficiente de temperatura, como veis, baja bastante. Así que bueno, aquí habría que señalar que el mito este de que los policristalinos son más eficientes con temperaturas extremas muy elevadas es falso, dado que, bueno, como veis en este coeficiente que nos proporcionan los fabricantes, a partir de 25 grados el coeficiente de temperatura es menor en los monocristalinos tipo PERC. En este caso los fabricantes añaden multibus bar y células de mayor tamaño como la M10 o la M12. Aquí podéis ver en este esquema la evolución de los bus bar. En este caso los fabricantes han dado cuenta de que añadiendo más bus bar en las celdas se consigue mayor eficiencia. Ya sabéis que los bus bar son unas barras metálicas que conducen la electricidad, y bueno, en este caso el multibus bar, dependiendo un poco del fabricante, son entre 9 y 12 barritas de estas que conducen la electricidad. Aparte de esta mejora también incluyen, pues bueno, celdas de mayor tamaño. Las celdas van evolucionando. Los fabricantes, hay algunos que apuestan por la M10, otros por la M12. Y bueno, como veremos a continuación, cada fabricante decide cortar estas células en diferentes partes para conseguir la mayor eficiencia. Como veis, existen diferentes tecnologías, diferentes paneles solares, además también diferentes precios, así que bueno, habría que valorar un poco todos los aspectos para elegir el módulo que más nos conviene. Por último, tener en cuenta también la corriente de salida máxima que pueden alcanzar los paneles, tanto en los paneles de células más actuales como la M10 o la M12, así como en los paneles grandes, que también suelen tener una corriente de salida muy elevada. Vamos a ver las verificaciones de los datos de la placa en un panel solar. Antes que todo, estamos hablando de las condiciones STC, esas que están aquí, Standard Test Condition. Eso es lo que da la sigla STC.
Y estamos hablando que estos paneles se evalúan bajo estas condiciones, los cuales implica tener una temperatura de célula de 25 grados Celsius, una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado y una masa espectral de aire de 1.5. Bajo estas condiciones es que se obtienen todos estos datos. Y vamos a comenzar con los primeros datos. Tiene que ver con datos mecánicos desde el punto de vista del tipo de célula. En este caso, lo que nos está diciendo aquí este valor son las medidas en milímetros del mismo. Aquí la hemos pasado a metros. La siguiente información tiene que ver con el número de células que componen el panel solar. En este caso estamos hablando de 4 columnas por 9 contenidos, lo cual indica que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y 9 contenidos, 9 filas, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas. Así que eso nos da un total, multipliquemos los dos, nos dan 36 células en este panel. La siguiente información tiene que ver con el tamaño del módulo. En este caso también está en milímetros. Tenemos que tiene 1485 milímetros, en este caso alto, 1.485 metros por 668 milímetros de ancho, lo cual sería 0.668 metros por 35 milímetros de espesor. El otro valor importante que nos importa tiene que ver con el peso de este panel. Nos está informando que tiene 11.6 kilogramos y es muy importante a la hora de colocar estas estructuras en los techos para calcular el peso que va a soportar el mismo, ¿no? El siguiente valor que nos vamos a concentrar tiene que ver con la eficiencia de conversión de energía radiante a condiciones STC o la eficiencia nominal del módulo, del panel o de la célula. Esto tiene que ver con qué porcentaje de la energía radiante del sol se convierte en energía eléctrica por parte de la célula y obviamente por parte del panel solar. Entonces este valor está alrededor de entre un 12 y un 22% dependiendo del tipo de panel. Vamos a analizar los valores. En este caso aquí los obtenemos. Veamos aquí. Nos implica que la célula tiene una eficiencia del 17.96%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 unidades de energía que le llega a esta célula, ella aprovecha o convierte eléctricamente 17.96. Ahora nos está hablando también de la eficiencia del módulo, que es diferente. La eficiencia del módulo tiene que ver ya con la eficiencia del panel en sí o el porcentaje de energía radiante que convierte este módulo. En este caso es de 15.12%. ¿Por qué son diferentes? Porque recordemos que este módulo tiene 36 células de este tipo y hay conexiones eléctricas aquí en todas partes, lo cual hace que su rendimiento al final sea un poquito más bajito, pero están casi muy similares, no hay problema. La siguiente tiene que ver con el área de superficie solar o expuesta o el área expuesta a la cara del panel, de la cual se obtiene la energía, ¿no? Esta, como es un área, obviamente su unidades son metros cuadrados. Podemos obtener de dos formas. La primera tiene que ver con los datos del tamaño del módulo. En este caso nos basamos en el tamaño del módulo, que en este caso sería 1.485 metros por 0.668 metros. Lo tenemos de acá. Si lo multiplicamos base por altura nos da 0.992 metros cuadrados. Otra forma de obtenerlo viene de la siguiente fórmula, que tiene que ver con la eficiencia de conversión energética STC, que es el valor que está aquí del módulo, por la potencia nominal del panel, que en este caso 150, la irradiancia STC, que es de 1000, y si nosotros en este caso vamos a despejar el A sub C, vamos a despejarla, observen que queda esta fórmula y vamos a reemplazar los datos. P máximo 150 es la irradiancia STC es 1000 y la eficiencia STC del módulo dice .12, observenlo aquí. Entonces eso nos da ¿cuánto? 0.992 metros cuadrados. En la parte de cálculo nos vamos a concentrar mucho en esta fórmula. La siguiente razón tiene que ver, o dato, de que el V sub OC, voltaje de circuito abierto, en inglés Open Circuit, tiene que ver con el voltaje máximo del panel con circuito abierto. ¿Qué significa? Sin los terminales unidos, bajo condiciones STC. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, temperatura de 25 grados centígrados de las células del panel, una espectro de masa 1.5, lo que hacemos es que con un multímetro, vean lo que hacemos aquí, tomamos
y medimos el voltaje y nos da 22.42, que es el valor que tenemos aquí, que es la tensión de circuito abierto o voltaje de circuito abierto versus OC de 22.42 voltios. De esa forma como uno verifica el versus OC. La siguiente tiene que ver con la ISU-SC o corriente de short circuit o corriente de panel en cortocircuito bajo condiciones STC. Observe que aquí siempre vamos a tener las condiciones STC porque todos estos datos, repito, son con base en estas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos en este caso, aquí está el valor ISU-SC es de 8.45 amperios. Vamos a verificarlo. Lo que hacemos es que las puntas las unimos y con una pinza perimétrica medimos la corriente que nos da ese panel en cortocircuito bajo condiciones STC. Vean que es 8.45, aquí debe estar 8.45. Y de esa manera como uno prueba este valor o lo comprueba. Siguiente tiene que ver con la voltaje de potencia óptima pico o versus MP. Lo que este valor lo podemos sacar mediante unas pruebas con carga o también lo podemos sacar de la curva ya de corriente contra voltaje, lo cual nos da el fabricante, ¿no? Pero en este caso, este tiene que ver con el voltaje que tiene, ¿cierto? El módulo conectado a una carga a potencia máxima, que en este caso sería de 150. Entonces, cuando yo produzco 150 bajo condiciones STC, ¿cuál sería mi voltaje? En este caso sería de, vamos a verlo acá, 18.99 voltios. Entonces, esto es lo que estaremos midiendo o el fabricante para darnos este valor. Perfecto. Ahora, bajo las mismas condiciones de carga a potencia máxima 150, lo que vamos a hacer es medir cuánto es la corriente que me está entregando el panel. Entonces, en este caso, pues tomamos una pinza y bajo las condiciones STC, bajo potencia de 150 vatios, entregándolo al panel, vamos a tener un valor de 7.9, verlo aquí, y eso es lo que nos debe dar esta pinza bajo estas condiciones. Recordemos que este valor, si yo tengo unas condiciones de temperatura, voy a tener unos valores diferentes y obviamente hay que tener en cuenta estas variaciones a la hora de hacer un cálculo. Entonces, ¿cómo tengo yo el valor de potencia máxima? Pues sencillo, yo sé aquí que bajo condiciones STC, ya yo sé que la potencia es igual a I sub MP, significa que la corriente, ¿cierto? A potencia óptima o potencia máxima, B sub MP es voltaje máxima potencia, que es 150, óptima. Si multiplico los dos valores que están aquí, vamos a reemplazarlos. Veamos aquí, vamos a obtener 150. Observemos que aquí es I sub MP es cuánto, aquí está 7.9, observenlo. B sub MP es 18.99, observémoslo aquí y esos dos valores nos da 150 vatios. Entonces este valor de 150 tiene que ser concordante con la potencia nominal del panel, bajo condiciones STC. La ficha, nos vale para el panel de 305, de 310 y de 315 vatios. En primer lugar, los parámetros eléctricos, la potencia máxima en condiciones estándares de medida, Standard Test Condition. Tenemos el panel de 305, el de 310 y el de 315, cada uno pues en una columna. La tolerancia nos dice que es entre un 0 y un más 3%, es decir, que en los ensayos se recogen como el modelo de 305 aquellos paneles cuya potencia máxima oscila entre 305 vatios y 305 más el 3%. Lo mismo ocurría con el de 310 y con el de 315. La tensión en el punto de máxima potencia, 32,1 voltios. La intensidad en el punto de máxima potencia, 9,5 amperios. ¿Vale? Si recordamos en la curva característica, el punto de máxima potencia viene pues más o menos, en este caso, aquí. ¿Vale? Después nos dice la tensión del panel en circuito abierto, que es 39,9, siempre va a ser la máxima tensión que nos da el panel, será en circuito abierto. Igual que la máxima intensidad nos la dará en cortocircuito, ¿vale? En este caso 9,97 amperios. Es un módulo que tiene una eficiencia de un 18,7%, ¿vale? Esta eficiencia podríamos calcularla a partir de los datos que nos da el fabricante. Ahora pasamos a condiciones no, ¿vale? Pues lo mismo, nos dice cuál es la potencia. Estos son
condiciones un poquito más reales que las estándares. Aquí nos dice que es una irradiancia de 800 vatios por metro cuadrado, una temperatura ambiente de 20 grados y una velocidad del viento de 1 metro por segundo. Pues en estas condiciones la potencia máxima es de 225,7 vatios. La tensión en el punto de máxima potencia 30,02 voltios, la intensidad en el punto de máxima potencia 7,52, la tensión a circuito abierto 36,93 y la intensidad de cortocircuito 8,06 amperios. ¿Vale? Lo siguiente que nos dice son los coeficientes de temperatura, es decir, cómo se comporta el panel frente a los cambios de temperatura. En este caso, pues vemos que tanto la potencia como la tensión tienen unos coeficientes negativos, mientras que la intensidad tiene un coeficiente positivo, más pequeño que los coeficientes de potencia y de tensión. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, la potencia disminuye y la tensión también disminuye, mientras que la intensidad aumenta, pero aumenta muy poquito. Aquí se puede ver en esta gráfica cómo las temperaturas tenemos a 75 grados en la azul, a 50, a 25 y a 0 en la negra. ¿Vale? A medida que la temperatura es más fría, vemos como la curva aquí en la tensión a circuito abierto va aumentando, mientras que la intensidad aquí se aprecia muy mal, pero bueno, la línea negra sería la que está por debajo, después iría la verde, después la roja y por último la azul. ¿Vale? Es decir, cuando tenemos la máxima temperatura es cuando la intensidad es más alta. Unos datos mecánicos sobre el tipo de célula, pues una célula monocristalina, y esas son las dimensiones, 156,75 por 156,75, una célula cuadrada, tiene 60 células, 6 por 10, es la distribución que tiene 6 columnas de 10 células. Las dimensiones, pues estos suelen ser estándares en los paneles de 60 células con este tipo de células, aproximadamente por 1,6 metros por 1 metro, ¿vale? En este caso es 1640 milímetros por 992 milímetros y 35 de, digamos, el espesor del marco de aluminio. El peso, pues 18,5 grados, un cuadro de aluminio anodizado, una caja de conexiones, que es la caja suele ser negra posterior, que está en la parte de atrás donde están los diodos y donde se hace la conexión del cable con las células, que es un IP67 perfectamente apto para el exterior y contiene 3 diodos de bypass. La longitud del cable también es una cosa interesante, depende de la conexión que se haga, es de 4 milímetros cuadrados de sección y no llega a 1 metro, es decir, 900 milímetros, esa es la longitud. ¿Vale? Las condiciones de operación, pues me dice que se puede utilizar hasta sistemas que tengan 1000 voltios de corriente continua, es decir, yo podría conectar módulos como este en serie siempre y cuando no se supere los 1000 voltios. La temperatura en la que puede operar está entre menos 40 grados y 85 grados. La presión que es capaz de aguantar para el viento y para la nieve, como lo da en pascales, 2400 y 5400. La intensidad máxima que puede soportar son 15 amperios, es de clase A, clase C frente al fuego, y las condiciones de operación de la célula es 45 grados, es decir, en condiciones NOC la célula alcanza una temperatura de 45 más menos 2 grados. ¿Vale? Y ya por último, pues nos da la información un poco de cómo es los contenedores, ¿no? Un camión de 9,6 metros, de 13 metros, de 17 metros, es capaz de llevar pues 670, 938 o 1573 piezas, módulos, ¿vale? El contenedor, pues 360, 840 o 896 piezas, según sean las dimensiones del contenedor, ¿vale? Y el palé vienen con 30 piezas, ¿vale? Todo esto lo acompaña de un dibujito, de un plano, donde vienen las dimensiones, ¿vale? Y luego pues también acompaña estas gráficas que lo que hacen es reflejar los datos que hemos visto en la ficha técnica. Estamos viendo un panel solar marca SolarTech de 50 watts
de potencia. Autorregulable. Su frente protegido con vidrio templado de entre 3 a 4 milímetros, lo que asegura y garantiza que no va a ser afectado por el granizo. Su estructura rígida está dada por su marco de aluminio de 36 milímetros de espesor. En su cara posterior, la estructura se encuentra perforada con los orificios para poderle colocar una estructura soporte que nos permita orientar el panel hacia el norte con la inclinación adecuada a la latitud de la obra. Sus medidas físicas son, en su cara menor, una longitud de 34 centímetros y su lado mayor, 1,28 m. Nos entrega una potencia de 15 watts de tensión y una carga de 3,33 amperes por hora de sol. Este tipo de panel es muy utilizado en ambiente rural, en casillas rurales y marítimos embarcaciones. Un solo panel de estos nos aseguran la carga en una batería para poder disponer de iluminación y un par de horas de uso de televisión, más artefactos menores. Tiene una vida útil estimada de entre 20 a 30 años y de fabricación nacional. No requiere regulador de carga por ser un panel autorregulable. Se conecta directamente a la batería.